Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy María José Navarro Nuño, de tercero A del turno matutino de la carrera Química Área Tecnología Farmacéutica en la asignatura de Biología Celular de la Universidad Tecnológica de Jalisco. El día de hoy voy a presentar sobre el tema de las funciones de las células. La comunicación celular. ¿Recuerdas que todas las células tienen una envoltura externa que las protege y delimita? Esta envoltura es la membrana celular y en su estructura están contenidos tipos diversos de proteínas. Estas proteínas actúan como receptores de esta información entre otras células y ellas mismas como especie de sensores. Las proteínas de la membrana pueden reconocer ciertos tipos de células con las que pueden tener algún tipo de relación. A este modelo de membrana celular se le conoce como mosaico fluido. En la imagen se representa en color café oscuro a las proteínas que pueden formar poros o canales o receptores. En verde se representa la parte del citoesqueleto. Los tipos de receptores celulares. Por lo general, los receptores celulares, como te has de imaginar, las células de nuestro cuerpo necesitan estar en constante comunicación para que todo nuestro organismo se encuentre funcionando a la perfección. Y para ello es necesario que las células emitan ciertas señales que puedan ser captadas por medio de receptores específicos para que se desencadene una respuesta biológica deseada. A las moléculas transmisoras de señales se les ha denominado ligandos y se puede secretar al líquido extracelular o expresarse en la superficie de una célula. Los ligandos se pueden unir a ciertos receptores que se encuentran en la superficie de otra célula o dentro de la misma célula. Por lo general, los receptores celulares son proteínas que se encuentran ancladas a las membranas, sean estas plasmáticas, nucleares, mitocondriales o de algún otro tipo. Los receptores tienen dos funciones esenciales que son reconocer al ligando y propagar el mensaje o señal deseado. Por lo tanto, los receptores tendrían dos sitios. Uno que será el sitio de unión al ligando y otro que será el sitio efector que desencadenará las señales al interior de la célula. El sitio de unión al ligando puede ser muy específico o poco específico, ya que hay ocasiones eh, que un solo tipo de ligando se unirá a un solo tipo de receptor y hay veces que habrá varios ligandos para un solo tipo de receptor. En este último caso, todos los ligandos posibles para un receptor celular habrá uno que tendrá mayor preferencia que otro. Esto es análogo a lo que sucede con una cerradura y su llave, pues hay tantas llaves posibles como cerraduras existan y no todas las llaves, y no todas las llaves abrirán la misma cerradura. En este mismo sentido, ¿te habrás encontrado alguna vez que diferentes llaves pueden abrir la misma cerradura sin necesidad de que sean exactamente iguales? La naturaleza de los ligandos puede ser muy variada, ya que hay desde gases como el óxido nítrico, aminoácidos, nucleótidos, esteroides derivados de ácidos grasos, entre otros, los cuales pueden desencadenar diferentes tipos de respuestas al unirse a sus receptores correspondientes. Cabe destacar de que un ligando puede tener distintos receptores en diferentes tipos de células, produciéndose una respuesta diferente en cada caso. De este modo, un ligando puede actuar sobre el mismo receptor en distintos tipos de la célula, evocando respuestas diferentes, y para que te sorprendas aún más, debes saber que distintos ligandos pueden inducir la misma respuesta. Bueno, la comunicación celular se ha clasificado en función
de la distancia que existe entre la molécula, señal o ligando, el lugar donde se encuentra la célula receptora. Bueno, está los siguientes, que es para que los tipos de comunicación celular, los cuales son parácrina, autocrina, endocrina y extracrina. La comunicación parácrina esta se da cuando la molécula señal ligando solo afecta a las células que se encuentran cercanas a la célula que secretó el ligando. Un ejemplo de este proceso sucede cuando alguien se raspa entre las células dañadas, liberan histamina que actúa como señal parácrina, pues difunde los capilares de las áreas cercanas a la lesión y los hace más permeables a los glóbulos blancos y a los anticuerpos del plasma. La comunicación autocrina, en este tipo de comunicación, la célula que secreta el ligando será a su vez la receptora de dicho ligando. Un ejemplo de este tipo de comunicación lo proporcionan las células del sistema inmune, que secretan sustancias llamadas interleucinas, que pueden actuar sobre la misma célula que la secretó. También tenemos la comunicación endocrina, que esta comunicación sucede cuando la célula receptora y la célula emisora se encuentran muy distantes la una de otra dentro del organismo, por lo que el ligando viaja por el torrente sanguíneo para llegar a la célula receptora. El mejor ejemplo de este tipo de comunicación es el que llevan a cabo las hormonas, como el estradiol, que es una hormona producida en el ovario y que actúa en el endometrio. Por último, tenemos la comunicación yuxtacrina. El reconocimiento. En este caso, la molécula que actúa como ligando puede permanecer unida a la célula emisora durante su interacción con la célula receptora. También puede suceder que el ligando se desplace desde el citoplasma de la célula emisora al de una célula receptora vecina a través de verdaderos canales generados entre ambas. El reconocimiento celular, el reconocimiento del ligando por su receptor es el comienzo de una serie de eventos que llevan información desde exterior de la célula hacia su interior hasta generar una respuesta. Bueno, vamos a continuar con la nutrición celular. Las células necesitan obtener nutrición para obtener sus funciones de manera óptima. A través de la nutrición, toda célula obtiene materia y energía para reponerse y dividirse. Los organismos vivos pueden ser autótrofos o heterótrofos. Los seres autótrofos son aquellos con la capacidad de producir sus propios alimentos, mientras que los heterótrofos necesitan satisfacer esta necesidad usando materia de otros seres vivos, ya que son incapaces de sintetizarla para alimentarse. El proceso de nutrición celular es similar al descrito. Las células autótrofas pueden fabricar o sintetizar alimentos a partir de compuestos orgánicos con ayuda de la energía solar. Las autótrofas necesitan usar alimentos orgánicos que ya pasaron por el proceso de fabricación por parte de otros organismos. Solo así pueden sintetizar la materia que se les otorga energía. Las plantas verdes se caracterizan por ser autótrofas, pero no todos los animales. Las bacterias y los hongos son organismos heterótrofos. En general, el proceso de nutrición de una célula consiste en una serie de fases que son las siguientes. La primera es ingestión o captación. En esta los nutrientes líquidos y otra
proteínas y otras moléculas esenciales se introducen a la célula por medio de dos procesos, por permeabilidad o por endocitosis. La permeabilidad son minúsculas moléculas que atraviesan la membrana plasmática y se introducen directamente en el citoplasma. La endocitosis, en este proceso la célula envuelve al nutriente para ingerirlo. La membrana celular se curva y se forma una especie de boca que empuja la partícula, la rodea y permite su ingestión. Existen dos tipos de endocitosis básicos. En la fagocitosis, las partículas son grandes y son envueltas por dos prolongaciones del citoplasma llamadas pseudopodos, formándose una bolsa o vacuola digestiva. Los pinocitosis es un proceso parecido, con la diferencia de que las partículas son más pequeñas y permanecen disueltas en líquidos. En este caso se forman bolsas vacuolas pinocíticas. Pues vamos a continuar con la reproducción celular. La reproducción celular se conoce como, como reproducción celular o división celular a la etapa del ciclo celular en la que cada célula se divide para formar dos células hijas distintas. En un proceso que se da en todas las formas de vida y que garantiza la perpetuidad de su existencia, así como el crecimiento, la reposición de tejidos y la reproducción de los seres pluricelulares. En la célula es la unidad básica de la vida. Cada célula, como los seres vivos, tiene un tiempo de vida durante el que crece, madura y se reproduce y muere. Existen diversos mecanismos biológicos de reproducción celular, es decir, que permiten generar nuevas células replicando su información genética y permitiendo que el ciclo vuelva a empezar. En determinado momento de la vida de los seres vivos, sus células dejan de reproducirse o comienzan a hacerlo de manera menos eficiente y empiezan a envejecer. Hasta que eso ocurre, la reproducción celular tiene el propósito de mantener o incrementar la cantidad de células que existen en un organismo. Eh, en los tipos de reproducción celular. En principio hay tres grandes tipos de reproducción celular. La primera y la más simple es la fisión binaria, en el que el material genético celular se replica y la célula procede a dividirse en dos individuos idénticos, tal como hacen las bacterias, donde en los organismos eucariotas se aplican procesos más complicados de reproducción celular. El primero es la mitosis, que es la forma más común de división celular de las células eucariotas. En este proceso, la célula replica su material genético completamente. Para hacerlo emplea un método de organización de los cromosomas en la región eucatorial del núcleo celular, que luego procede a dividirse en dos, generando dos dotaciones cromosómicas idénticas. El resto de la célula entonces procede a duplicarse y lentamente escindir el citoplasma hasta que la membrana plasmática termina por dividir a las dos nuevas células hijas en dos. Las células resultantes serán genéticamente idénticas a su progenitora. Las fases de la mitosis. La interfase. La célula se prepara para el proceso de reproducción aplicando su ADN y tomando las medidas internas y externas pertinentes para enfrentar con éxito el proceso. Después se encuentra la profase.
La envoltura nuclear comienza a romperse hasta disolverse paulatinamente. Se considera todo material genético ADN y forma cromosomas. Se duplica el centrosoma y cada uno se desplaza hacia uno de los extremos de la célula donde se forman microtúbulos. Después está la metafase. Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Cada uno de ellos se ha duplicado en la interfase, por lo que en este momento se separan las dos copias. La anafase, los dos grupos de cromosomas que son idénticos entre sí, se alejan gracias a los microtúbulos hacia los polos opuestos de la célula. En la telofase se forman dos nuevas envolturas nucleares. Desaparecen los microtúbulos y en la citocinesis, la membrana plasmática estrangula la célula y la divide en dos. Meiosis. Es un proceso más complejo que produce las células haploides con la mitad de la carga genética, tales como las células sexuales o gametos dotadas de variabilidad genética. Esto se da con el fin de aportar la mitad de la carga genómica durante la fecundación y así obtener descendencia genéticamente única, evitando la reproducción siónica asexual a través de la meiosis. Es una célula diploide, sufre dos divisiones consecutivas para obtener así 4 células hijas haploides. La meiosis involucra dos fases diferenciadas, meiosis 1 y meiosis 2. Cada una de ellas está compuesta por diversas etapas, profase, metafase, anafase y telofase. La meiosis 1 se distingue de la meiosis 2 y de la mitosis porque su profase es muy larga y en su transcurso los cromosomas homólogos idénticos, porque provienen uno de cada progenitor, se aparean y recombinan para intercambiar material genético. La meiosis 1, conocida como fase reductiva, resulta en dos células con la mitad de la carga genética. Está la profase 1, que está compuesta por varias etapas. En la primera etapa, el ADN se condensa en cromosomas. Luego los cromosomas homólogos se aparean formando una estructura característica llamada complejo sinaptonémico, donde se produce el entrecruzamiento y la recombinación genética. Por otro lado, los cromosomas homólogos se separan y la envoltura del núcleo desaparece. La metafase 1. Cada cromosoma compuesto por dos cromátidas, cada uno se alinea sobre el plano medio de la célula y se une a los microtúbulos del uso acromático. La anafase 1. Los cromosomas homólogos apareados se separan y se mueven hacia polos opuestos. Cada polo recibe una combinación aleatoria de cromosomas maternos y paternos, pero solo un miembro de cada par homólogo está presente en cada polo. Los cromátidas hermanas permanecen unidas a sus centrómeros. La telofase. Una de cada par de cromosomas homólogos está en cada polo. Se forma nuevamente la membrana nuclear. Cada núcleo contiene el número de cromosomas haploides, pero cada cromosoma es un cromosoma duplicado. Consiste en un par de cromátidas. Ocurre en la citocinesis, que resulta en dos células hijas haploides. La meiosis 2 es la fase duplicativa que se dividen las células provenientes de la meiosis 1, lo que resulta en la duplicación del ADN. Está la profase 2, donde los cromosomas se condensan, la envoltura del núcleo desaparece. La metafase 2, los cromosomas se alinean sobre los planos medios de sus células. La anafase 2, las cromátidas se separan y se mueven hacia los polos opuestos.
Y por último, la telofase 2, las cromatidas que llegan a cada polo de la célula son ahora los cromosomas. Las envolturas nucleares se forman de nuevo los cromosomas gradualmente, se alargan para elaborar fibras de cromatina y ocurre la citocinesis. Las dos sucesivas divisiones de meiosis producen cuatro núcleos haploides, cada uno con un cromosoma de cada tipo. Cada célula haploide resultante tiene una diferente combinación de genes. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.